A continuación les voy a mostrar una serie de materiales que pueden ser utilizados para abordar los distintos contenidos que plantea el diseño curricular para la educación inicial en el área de matemáticas. Para el eje de sistema de numeración y número y los contenidos. Reconocimiento oral de la sucesión ordenada de números a partir de situaciones de juego y cotidianas y reconocimiento escrito del número y de la sucesión ordenada de números a partir de situaciones de juego cotidianas, seleccioné los siguientes recursos. El calendario puede utilizarse en distintas actividades. Por ejemplo, pueden taparse algunos números y los niños deben averiguar cuáles son los números ocultos. También se puede ubicar en el calendario las fechas importantes y festejos. Dichas actividades son orientadas por la docente mediante preguntas. La banda numérica va del número 1 al 31 y al igual que el calendario es un soporte que acompaña a los niños en la construcción de la serie numérica. Se puede utilizar para saber cómo se escribe un número, cómo se lee, o saber cuál es el anterior o posterior de un número. En este caso se presenta con los números móviles para ordenarlos en conjunto con los niños. Las cartas españolas son más conocidas por los niños. Con ellas pueden acceder a los números por reconocimiento o por conteo. En cambio, en el uso de cartas sin cantidades, solo pueden acceder a los números por su reconocimiento escrito. Se pueden utilizar en diversos juegos como por ejemplo la guerra. Otro juego que se puede emplear es el memotest de números. En este juego los niños deberán buscar los pares de números iguales. Otro buen recurso es el dado con números escritos, el cual se puede incluir en diversos juegos y actividades, como por ejemplo arrojar el dado y tomar tantos palitos como este indique. Por último, la lotería de números enfrenta a los niños a distintos obstáculos. Al niño cantor a reconocer el número escrito y nombrarlo. Al resto de los niños a reconocer el nombre del número y su posterior ubicación en el cartón. Para los contenidos, uso de los números para comparar, establecer relaciones, posiciones y registro de cantidades a través de diversos procedimientos adecuados al problema a resolver. Y el contenido, exploración de situaciones referidas a las acciones de agregar, quitar, repartir, reunir y partir, seleccioné los siguientes recursos. Con el juego de los bocones se puede andamiar el aprendizaje de la función del número como memoria de la cantidad, al tratarse de un juego donde el que mayor cantidad de pelotas emboca es el ganador. El juego del tumbalatas también trabaja la memoria de la cantidad, y en ambos juegos se puede proponer a los niños realizar un registro de los puntos obtenidos, sea con símbolos o de manera convencional, utilizando números. En este juego de emboque, los niños, además de registrar las cantidades obtenidas en cada acierto, deberán al finalizar la ronda identificar el total de puntos obtenidos, explorando situaciones de conteo. El Pescamagic es un juego en el cual se utiliza el conteo y permite trabajar las relaciones de igualdad y desigualdad, al comparar entre los jugadores la cantidad de peces que obtuvieron de cada color. Por ejemplo, la docente puede preguntar ¿quién pescó más peces azules? ¿Quién pescó la misma cantidad que Pablo? Entre otras. Los juegos de recorrido permiten gran variedad de posibilidades de juego. Para trabajar este contenido se utilizan dados con constelaciones, lo que permite establecer relaciones de igualdad, avanzar tantos casilleros como el dado indique.
Además, al utilizar dos dados, se produce una transformación del cardinal, trabajando la función del número para calcular. Para el eje espacios y formas geométricas y los contenidos, interpretar y producir posiciones y desplazamientos de objetos, personas, y representar posiciones y trayectos, y exploración y reconocimiento de las características de las figuras y cuerpos geométricos a partir de sus formas, lados y caras, seleccioné los siguientes materiales. Este juego, donde se interpretan y producen posiciones, se puede jugar de dos maneras. De forma individual, se le entrega a cada niño una plantilla del tablero con las ubicaciones de cada pelota y el niño tiene que reproducirlo en su tablero. O de forma grupal, un grupo ordena las pelotas sin que el otro grupo lo vea, teniendo una pelota como guía inicial, y luego le dicta al otro grupo las posiciones para copiarlo en otro tablero. En el juego de la granja, como en el anterior, un grupo debe comunicar posiciones y desplazamientos utilizando un sistema de referencia de puntos fijos, y el otro grupo debe interpretar los mensajes para copiar el modelo. En cuanto a los cuerpos geométricos, se debe brindar a los niños un momento de exploración guiando a través de preguntas la mirada sobre los mismos. Luego se pueden realizar actividades como por ejemplo adivinanzas, donde se colocan los cuerpos dentro de una caja tapada, y un niño pasa al frente, mete la mano en la caja y debe dar pistas para que sus compañeros adivinen. También se pueden hacer contorneados de caras o sellados con témperas para establecer relaciones entre las figuras y los cuerpos geométricos. El bingo de figuras geométricas le permite al niño cantor reconocer la figura y su nombre, y al resto de los jugadores reconocer la figura geométrica y ubicarla posteriormente en su cartón. Para el eje medida y el contenido, comparación de longitudes, capacidades y peso en contexto de la vida cotidiana, inicio en la medición social del tiempo en las diversas situaciones del jardín de infantes, seleccioné los siguientes materiales. Para realizar actividades referidas a la magnitud de longitud, se pueden utilizar elementos de medición no convencionales, como tiritas de goma eva o palitos de helado, como así también elementos convencionales como reglas o centímetro. Se pueden plantear actividades donde los niños tengan que determinar entre dos elementos cuál es el más largo o cuál es el más corto. También se puede emplear la medición de longitudes en juegos, como por ejemplo el juego del tejo, donde tienen que determinar cuál tejo está más cerca del bochín. En cuanto a la magnitud de capacidad, se puede utilizar para su medición cucharitas de diferentes tamaños, botellas de diferentes o iguales tamaños y capacidad, jarras de diferentes o iguales tamaños, vasos de iguales o diferentes tamaños que pueden ser translúcidos u opacos para evitar la comparación directa, y los vasos medidores o graduados. Siempre es importante que los niños puedan anticipar y luego corroborar o no sus hipótesis. Se pueden desarrollar actividades donde tengan que determinar, por ejemplo, cuántas cucharas completan un vaso de agua o cuántos vasos de agua se pueden servir con la cantidad de líquido que hay en una jarra. La noción del tiempo es un concepto muy difícil de comprender para los niños,
ya que tiene un carácter subjetivo. Se utilizan para su medición distintos tipos de relojes, como por ejemplo relojes de arenas, de distinta duración. Con ellos se pueden plantear problemas que impliquen determinar qué canción es la más larga, cuál es la canción que dura más tiempo, etc. También se pueden utilizar calendarios o almanaques en actividades que impliquen determinar cuántos días faltan para un evento o para el fin de semana, entre otros. Por último, para trabajar la magnitud de peso con los niños, se deberán proponer situaciones que impliquen sopesar objetos, observar diferentes tipos de balanza, estimar el peso de los objetos y finalmente utilizar instrumentos convencionales para su medición. La balanza más apropiada para el trabajo en la sala es la balanza de platillos, porque permite comparar el peso de los objetos sin llegar a establecer cuánto pesa cada uno, es decir, mediante los estados de equilibrio y desequilibrio en la posición de los platillos. También se pueden utilizar balanzas digitales para la comparación del peso de objetos o en la realización de alguna receta.